Él es la personificación del poder, el soberano de los cielos y el incuestionable rey de los dioses. Pero, ¿qué sabes realmente de Zeus? Más allá de los cuentos infantiles y la imagen simplista del dios del trueno, yace una saga épica, compleja y brutal de traiciones inimaginables, venganza implacable y un ascenso al poder que no solo moldeó el cosmos, sino que redefinió el destino de todas las criaturas. Lo conocemos por su rayo y sus pasiones, pero detrás de la majestad olímpica, hay un velo de misterios, secretos familiares que lo llevaron al trono y desafíos internos y externos que pusieron a prueba su soberanía hasta el límite. En esta serie, nos sumergiremos en las raíces de su leyenda, mucho antes de que empuñara el rayo. Desentrañaremos los eventos cataclísmicos que lo forjaron, las batallas titánicas que establecieron su supremacía y las intrigas políticas que solidificaron su reinado en el Monte Olimpo. Iremos más allá de los mitos superficiales, explorando las motivaciones y las consecuencias de sus acciones, revelando un Zeus mucho más complejo y controvertido de lo que jamás imaginaste. Prepárate para descubrir los misterios más profundos y los secretos ocultos de quien se convirtió en el Rey del Olimpo, el patriarca de una dinastía divina. Un viaje que promete transportarte a reinos míticos y reescribir tu percepción de la figura más influyente de la mitología griega, revelando el verdadero rostro del poder primordial. Un viaje que va mucho más allá de lo que imaginas. Mucho antes del rayo y el trono, el universo yacía bajo el oscuro yugo de Cronos, el titán. Él había depuesto a su propio padre, Urano, con una brutalidad que resonaría a través de los eones. Pero la ironía del destino es cruel, la misma profecía que condenó a Urano ahora pendía sobre Cronos. Él sería destronado por uno de sus propios hijos. Preso de un miedo paralizante, el rey titán sucumbió a la paranoia, optando por una monstruosa solución para intentar burlar el futuro. Uno a uno, a medida que su esposa Rea daba a luz, Cronos devoraba a sus recién nacidos. No había piedad. Hestia, la primogénita, Deméter, la diosa de la cosecha, Hera, su futura reina, y los poderosos Hades y Poseidón, todos fueron tragados enteros, arrojados a las profundidades de su vientre, prisioneros en la oscuridad. El horror se repetía con cada nacimiento, y la desesperación de Rea crecía con la pérdida de cada hijo, viéndolos desaparecer en el abismo del miedo de su padre. Pero una madre no se rinde fácilmente ante la tiranía. En su último parto, Rea, con el corazón roto y la mente decidida, orquestó un audaz plan, una semilla de esperanza contra la oscuridad reinante. Lejos de los ojos voraces de Cronos, en las cuevas secretas de Creta, el bebé Zeus vino al mundo. En lugar del pequeño dios, Rea le presentó a Cronos una piedra envuelta en pañales, que el titán hambriento tragó sin dudar, creyendo haber sellado su destino y su eternidad en el poder. Poco sabía él que, en ese momento, había nacido el verdadero parteaguas entre el horror titánico y la gloria olímpica. Un infante con un gran destino, oculto y protegido, cuyo primer acto ya era un desafío a la tiranía de su padre, destinado a liberar a sus hermanos y a reescribir la historia del cosmos. En Creta, en las profundidades de una cueva secreta, lejos de los ojos hambrientos y paranoicos de Cronos, el pequeño Zeus encontró refugio. Allí, fue nutrido por la ninfa cabra Amaltea, cuya leche divina le otorgó vigor y una vitalidad extraordinaria. Los curetes, míticos guerreros que custodiaban el lugar, enmascaraban sus llantos con el estruendo de sus escudos y lanzas, asegurándose de que el tirano jamás descubriera la existencia de su hijo menor. En estas montañas aisladas, el futuro rey del Olimpo no solo creció en estatura, sino también en astucia y determinación. La niñez de Zeus, aunque protegida, estuvo permeada por la sombra de la injusticia que cayó sobre su familia. Aprendió a canalizar este recuerdo en un propósito singular: rescatar a sus hermanos del vientre de su padre y poner fin a la era oscura de los titanes. Lejos de la influencia corruptora del poder, Zeus forjó su propia fuerza e inteligencia, cultivando la semilla de la venganza no por un odio ciego, sino por un deseo ardiente de justicia y un nuevo orden cósmico. Sabía que la tarea sería monumental, requiriendo no solo la fuerza bruta, sino también la inteligencia y la capacidad de forjar alianzas.
La conspiración contra el reinado de Cronos silenciosamente comenzó a tejerse en los corazones de sus futuros aliados, y el joven dios estaba listo para liderar esta revolución. Esta revolución. El verdadero ascenso de Zeus, el momento que sellaría el destino del cosmos, comenzó con la más brutal y grandiosa de todas las guerras que el universo jamás había presenciado, la titanomaquia. Después de orquestar la liberación de sus hermanos, forzando a Cronos a vomitar a cada uno de ellos, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, Zeus reunió a sus poderosos aliados. No solo a sus recién liberados hermanos, sino también a los legendarios cíclopes, que en agradecimiento forjaron el rayo, el arma más temible y símbolo incuestionable de su furia divina y su poder abrumador. A ellos se unieron los hecatónquiros, criaturas colosales con 100 brazos y 50 cabezas, cuya fuerza era incalculable y su ímpetu, imparable. Durante 10 largos y extenuantes años, el universo mismo tembló bajo el peso de este conflicto cósmico. De un lado, los titanes, encarnando el poder primordial e indómito del caos antiguo, liderados por la brutalidad de Cronos. Del otro, los jóvenes y ambiciosos olímpicos, con Zeus al mando, su inteligencia estratégica afilada y su poder abrumador asestando golpes devastadores. Fue una batalla épica donde el destino de toda la existencia estuvo irrevocablemente en juego, una confrontación que culminó en la victoria rotunda y definitiva de los olímpicos. Los titanes fueron entonces desterrados a las oscuras y eternas profundidades del Tártaro, sellados y aprisionados para siempre, asegurando el ascenso de un nuevo orden y un nuevo rey. Este nuevo orden, sin embargo, no significó que el poder se centralizaría automáticamente. Con la derrota de los titanes, un nuevo panteón ascendió, los dioses olímpicos. Pero, a diferencia de la tiranía de Cronos, la soberanía no vendría por imposición. Zeus, a pesar de su liderazgo en la titanomaquia, no asumió el trono por derecho automático. La decisión de quien gobernaría fue un acto crucial de estabilización, que involucró un voto entre los vencedores, notablemente, un sorteo entre los 3 hermanos más poderosos, Zeus, Poseidón y Hades. Fue en este momento decisivo que el destino de cada uno quedó sellado. A Zeus le correspondió el imponente dominio de los cielos, la soberanía sobre todos los dioses y mortals, el rayo como símbolo de su poder incuestionable. A Poseidón, el control irrestricto de los vastos y turbulentos mares, con sus terremotos y tormentas. Y a Hades, el oscuro y enigmático reino del inframundo, donde las almas de los muertos encontraban su descanso o castigo. Esta división de territorios no fue meramente un reparto de botín de guerra, fue un ingenioso pacto de poder, una forma estratégica de consolidar el nuevo orden y, crucialmente, evitar que las tiranías del pasado se repitieran. Cada dios tenía su dominio, pero todos, en última instancia, respondían a la autoridad suprema del Señor del Olimpo. Así, el Monte Olimpo se alzó, convirtiéndose en el centro palpitante del universo conocido, el hogar de los dioses y el epicentro de toda la autoridad divina. Y Zeus, su inquebrantable gobernante, dictó leyes, arbitró conflictos y, en su sabiduría y occasional ira, definió los destinos del cosmos. Él fue el eje de una era de gloria, pero también de complejidades y desafíos en porvenir. Pero las complejidades y desafíos en porvenir no se limitaban a amenazas externas o titánicas. La fuente de muchas de estas turbulencias y el verdadero tejido de sus secretos ocultos, yacen en el propio carácter de Zeus. Más allá del rayo y el trono, era un ser de múltiples contrastes, el defensor de la justicia y la hospitalidad, pero también de una pasión incontrolable y una furia arrolladora que podía incinerar sus enemigos o desafiantes. Sus numerosas uniones con dioses y mortals, que a menudo provocaban la ira celosa de Hera, rara vez eran meros caprichos. Eran,
con frecuencia, maniobras estratégicas que buscaban consolidar alianzas políticas divinas, establecer lineages reales en la tierra, o engendrar héroes y dioses que llegarían a moldear el caso de la historia y del cosmos mismo. Los verdaderos secretos de Zeus, por lo tanto, residen no solo en sus batallas, sino en las motivaciones más profundas detrás de cada acción, el mantenimiento implacable de su soberanía, la búsqueda constante expander su influencia, y la imposición de su voluntad, y así para premiar a los justos o castigar a los soberbios. Era el espejo de las complejidades de la naturaleza humana, elevada a la esfera divina, un ser de virtudes sublimes y defectos colosales que no solo gobernó el Olimpo con puño de hierro y corazón apasionado, sino que también moldeó la imaginación de la humanidad durante milenios, convirtiéndose en un símbolo eterno de poder y contradicción. Esta es la complejidad intrínseca de Zeus, una figura que traiciona las páginas de los mitos para manifestarse como un arquetipo universal. Su travesía, desde un bebé cuidadosamente escondido en las profundidades de una cueva cretense, desafiando la tiranía paterna, hasta la cúspide de su soberanía en el pico más alto del Monte Olimpo, y es un testimonio de pura fuerza y astucia. Él no solo moldeó el cosmos en un choque titánico, sino también la naturaleza misma de la autoridad divina, estableciendo un panteón que refleja la grandeza y las miserias de la existencia humana. La historia de Zeus es un tapiz intrincado, donde los hilos dorados de la gloria se entrelazan con las sombras de la controversia, y la luz de su sabiduría alterna con la oscuridad de sus impulsos. Durante milenios, la saga del Rey del Olimpo ha continuado fascinando y inspirando, resonando en innumerables manifestaciones culturales, desde el arte clásico hasta la literatura moderna y la cultura pop. Su figura no es meramente un cuento antiguo, sino un espejo atemporal que nos invita a reflexionar sobre los pilares del poder y la justicia, las profundidades de la pasión y las inevitabilidades del destino. Zeus permanece, por lo tanto, no solo como el soberano de los dioses, sino como la personificación de las paradojas que resuenan profundamente en el alma humana, un legado imperecedero que nos insta a explorar los misterios del liderazgo y la propia condición divina. Esta dualidad, esta coexistencia de luz y sombra, es lo que realmente define la compleja figura del Rey del Olimpo. Más allá del rayo y el trono, reside el carácter multifacético de Zeus. Fue el dios de la justicia y la hospitalidad, pilares esenciales para el orden que él estableció, pero también el dios de una pasión incontrolable y una furia avasalladora. Sus numerosas pasiones, con dioses y mortals, no fueron meros caprichos impulsivos de un dios omnipotente. Por el contrario, a menudo fueron calculadas estrategias políticas, formas de forjar alianzas a través de descendencia divina y semidivina, o el origen de dioses y héroes que, posteriormente, moldearon el mundo y la historia humana misma. Cada unión, cada descendiente, representó el cimiento de nuevos lineages reales, la consolidación de su poder y la garantía de la estabilidad del nuevo orden olímpico. Los verdaderos secretos ocultos de Zeus, por lo tanto, no yacen en eventos aislados, sino en las profundas motivaciones detrás de estas acciones aparentemente contradictorias. Su búsqueda incesante del mantenimiento del poder era primordial, pero también actuó en el castigo de los soberbios y la recompensa de los justos, siempre con el objetivo de preservar el equilibrio cósmico que había logrado con tanto esfuerzo. Zeus fue, en esencia, el reflejo de las complejidades de la naturaleza humana misma, pero elevada al plano divino,
un ser de virtudes sublimes y defectos colosales que no solo gobernó el Olimpo, sino también la imaginación de la humanidad durante milenios. Su era fue una de orden, pero también de intrigas y pasiones que siguen resonando. Desde un bebé escondido en las sombras de Creta, destinado a la aniquilación, la figura de Zeus trazó un camino sinuoso y imponente hasta la cúspide del poder cósmico. Su verdadero ascenso no fue meramente una conquista militar, sino la forja de una nueva era, donde las reglas divinas fueron reescritas y el destino de la humanidad, intrínsecamente ligado a su reinado. Los secretos ocultos de Zeus, al final, residen menos en hechos desconocidos y más en la profundidad de sus motivations y las repercusiones de sus acciones. Cada pasión, cada castigo, cada decisión estratégica, tejió el complejo tapiz de un rey que necesitaba mantener el equilibrio de un universo en constante ebullición, mientras lidiaba también con sus propios defectos y deseos. Y es la paradoja suprema, el garante del orden cósmico y, al mismo tiempo, el heraldo del caos personal. Su historia es un complejo tapiz de gloria y controversia, de luz y oscuridad, que sigue fascinando y inspirando milenios después de haber sido contada. Zeus no es solo un mito lejano, sino un arquetipo eterno que nos hace reflexionar sobre el poder en sus múltiples formas, sobre la justicia, la pasión desenfrenada y el destino intrincado que une dioses y mortals. Su presencia resuena en el arte, la literatura y el inconsciente colectivo mismo, demostrando que su era fue una de orden, pero también de intrigas y pasiones que siguen resonando. Y este eco, amigos, es la prueba irrefutable de que Zeus trascendió el panteón para convertirse en un pilar fundamental de la cultura humana. Desde un bebé escondido en las sombras de una cueva en Creta, luchando por su propia existencia contra un padre tiránico, hasta ascender a la montaña más alta del Olimpo, él trazó un camino sinuoso y implacable de poder y intriga. Su historia no es una simple fábula, sino un complejo tapiz de gloria y controversia, de luz y oscuridad, que sigue fascinando, inspirando y provocando la reflexión a través de los milenios. Cada tormenta que conjuró, cada pasión que se permitió, cada acto de justicia o venganza que orquestó, grabó indeliblemente su imagen en el tapiz de la civilización. Zeus no es solo un mito lejano, una figura estática de un pasado ancestral, es un arquetipo eterno. Él personifica la lucha por el poder y la responsabilidad que conlleva, la dualidad de la creación y la destrucción, la búsqueda del orden en medio del caos, y las fallas inherentes incluso a los seres más poderosos. A través del arte, la literatura, la filosofía e incluso el psicoanálisis moderno, su figura nos sigue haciendo reflexionar sobre la naturaleza del poder, el significado de la justicia, la intensidad de la pasión humana y el destino ineludible. Él es un espejo que refleja la grandeza y las miserias del hombre mismo, elevada a la esfera divina, demostrando que su influencia es tan vasta como los cielos que una vez comandó. Desde un bebé escondido en las sombras de una cueva en Creta, amamantado por una cabra y protegido por ninfas, ascendió al punto más alto del Olimpo. Su trayectoria no fue solo una escalada al poder, sino una intrincada danza entre la necesidad de establecer el orden y la manifestación de sus propias pasiones y defectos. Su historia es un complejo tapiz de gloria y controversia, de luz y oscuridad, que traición milenios y continúa fascinando y inspirando a generations. Él no es solo una figura mitológica confinada a los annals de la antigüedad,
Zeus es un arquetipo eterno, una lente a través de la cual la humanidad reflexiona sobre los pilares fundamentals de la existencia, el poder, la justicia y la tiranía, la pasión avasalladora y las consecuencias del destino ineludible. Sus leyendas, repletas de grandeza heroica y errores profundamente humanos, resuenan en nuestra propia búsqueda de sentido y de orden. Más que un mero cuento antiguo, la saga de Zeus nos invita a contemplar la naturaleza del liderazgo, la dialéctica entre caos y orden, y la capacidad inherente del ser para forjar su propio camino, incluso frente a las profecias más terribles. El permanece, inquebrantable en la imaginación colectiva, el eterno Rey del Olimpo, cuyos secretos y ascenso nos siguen desafiando a mirar más allá de la superficie, comprendiendo las capas más profundas de uno de los dioses más complejos y impactantes de la mitología griega. Desde un bebé escondido en las sombras de Creta, suya vida fue salvada por el engaño de su madre, hasta la montaña más alta del Olimpo, donde reinó supremo sobre dioses y mortals. Zeus trazó un camino de poder y intriga sin igual. Su saga es un complejo tapiz de gloria y controversia, de luz y oscuridad, de pasiones arrolladoras y juicios implacables, que sigue fascinando y inspirando a generations. Él no es solo una figura legendaria, sino un arquetipo eterno que nos hace reflexionar sobre los pilares del poder, la complejidad de la justicia, la intensidad de la pasión y la inevitabilidad del destino humano y divino. El viaje detrás de la corona de Zeus, explorando su verdadero ascenso y sus secretos más ocultos, revela un universo de complots, desafíos y triunfos que trasciende el mero recuento mítico. Si te sentís transportado a reinos míticos y descubriste algo nuevo sobre la figura del Rey del Olimpo, deja un me gusta, y suscribite al canal para no perder más viajes épicos como este. Queremos seguir explorando los rincones más profundos de la mitología y lo desconocido, trayendo a la luz las historias más fascinantes. Y para nuestra próxima inmersión en los misterios ancestrales, te pregunto, ¿qué secreto ancestral quieres que desvelemos en el próximo video? Comparte en los comentarios.